Damos ahora la bienvenida al PhD Andrés Dalbuja. Él es analista económico, además ex asesor económico financiero, delegado presidente de la República ante la Junta Monetaria Financiera. También tiene estudios superiores en la Universidad de Maastricht en Holanda y en la Universidad de Salford en Inglaterra. Damos la bienvenida, Andrés. Para arrancar este espacio, te quiero preguntar, durante el último tiempo la pobreza dentro del Ecuador se ha incrementado de manera considerable. Hemos pasado ya el 40% en una pobreza multidimensional. Y te quiero preguntar si esto realmente se debe a un efecto de la pandemia que hemos tenido en los últimos años o más bien ya venía acarreando ese problema económico con las decisiones del gobierno actual. Gracias por la invitación, Roberto, Leonardo. Un cordial saludo a todos. Eh, los indicadores socioeconómicos han deteriorado. Eh, Esto ya venía arrastrándose desde antes de la pandemia, ¿no? Había una recesión económica que se convirtió ya finalmente en contracción económica en el año 2020. La contracción económica que bordea más o menos el 12% del Producto Interno Bruto, ¿sí? De las peores que ha sufrido los países de Latinoamérica ha sido Ecuador, ¿no? Esa contracción económica. En promedio, América Latina pues ha decrecido un 9% más o menos, Ecuador al 12%, ¿no? Ahora, con respecto al tema de pobreza, la pobreza multidimensional se deterioró del 37% al 45% ha subido la pobreza multidimensional y esto eh, también se refiere a necesidades básicas insatisfechas. Tenemos que la economía tiene un círculo o virtuoso o vicioso. Cuando todo fluye bien, pues tenemos más producción, más empleo, fluye más dinero en economía, pero lo inverso, cuando existe contracción económica, pues hay menos producción, menos demanda agregada, menos consumo y se deterioran indicadores como justamente la pobreza también, ¿no? Hay más pobres ya en la sociedad, entonces ese es un tema en el que queda debiendo mucho el actual gobierno. Eh, Esto también viene de la mano con algunos temas, ¿no? Vamos a analizar el tema de deuda pública, por ejemplo. Ecuador tiene una relación deuda como porcentaje del PIB de casi el 70%, ¿sí? Eh, Eso es una carga muy fuerte. Y el promedio de lo que tiene que ver en servicio de deuda como porcentaje del PIB, en los últimos 20 años, en Ecuador ha bordeado el 8-9% más o menos, cuando el promedio en América Latina no ha sido ese porcentaje, sino ha sido más bajo, ha sido 5%. Entonces, tenemos un alto servicio de deuda pública, ¿sí? Lo que necesita Ecuador es liberalizar liquidez, hacer una reingeniería integral de deuda pública para no sacrificar tanto esta parte social, ¿no? O sea, no podemos asfixiarnos en necesidades básicas, o sea, la parte social que se refiere a salud en plena pandemia, educación, seguridad social y también seguridad pública, ¿no? Esos ejes deben ser fundamentales. En plena época de pandemia no fue justo, no fue ético que se prepague deuda pública con Goldman Sachs, Credit Suisse, con una finalidad, con la finalidad de hacer un agiotaje, un manejo eh, especulativo de deuda pública para apreciar, subir el precio de los bonos, para que no se perjudique a los tenedores de bonos, ¿no? En desmedro de la salud pública. Ecuador, no voy a entrar mucho en detalle, pero tiene los resultados más desastrosos en tema de pandemia. La tasa de contagios, la tasa de mortalidad, la tasa de vacunación, son de las peores en América Latina. Entonces queda debiendo mucho en esa parte social el actual gobierno y obviamente ya se venía arrastrando también un efecto de contagio del anterior gobierno de la pésima conducción económica. Andrés, muchísimas gracias por tu participación acá. Me gustaría conocer un poquito más, ya nos has mencionado de los ciertos antecedentes, un prepago de una deuda. De eso también nos hemos dado cuenta y ha informado el gobierno que ha habido inyecciones de capital de diversos multilaterales. Hay que analizar un poquito más el manejo de esos ingresos, cómo se ha venido dando a través de la pandemia, qué afectación ha tenido, incluso hasta ahora en la vacunación, en el cual se montó todo un espectáculo cuando recién se trajeron aproximadamente 7.000 dosis, 8.000 dosis, y cómo ha afectado todo esto en el manejo
económico. Errores, aciertos, más o menos como para que nos des tu opinión en esto. A ver, sí llegaron más recursos de multilaterales, sin embargo, este tema de la renegociación de bonos, se pudo haber llegado a la misma negociación sin necesidad de prepagar deuda. No digo pagar, sino prepagar, o sea, pagar por adelantado. Eso quitó liquidez a las finanzas públicas y eso fue con un fin nada más, o sea, con el fin de proteger los intereses de grandes partícipes, ¿no? Muchos bonistas, ¿sí? Muchos tenedores de bonos son gente vinculada al sistema financiero ecuatoriano, ¿sí? Y que no están dispuestas a perder un centavo, ¿no? Y que al haber un conflicto de intereses, un ministro de Economía que fue puesto justamente para velar por esos intereses del sistema financiero de los grandes partícipes, ¿no? Eh, Actuó de manera antiética con el país, que en plena pandemia prefirió salvaguardar los bolsillos de esos bonistas en desmedro de un tema social, un tema de salud pública, ¿sí? Y que esto tiene implicaciones, ojo, a ver, estas figuras especulativas, ¿no? Esto se llama agiotaje de deuda pública, ¿sí? Eh, el especular para apreciar a una mercadería, en este caso a los bonos, ¿no? Eh, Eso, en estricto sentido de la palabra, es un delito económico, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué pasó con este exministro? Se fue premiado al Banco Interamericano de Desarrollo con un pronunciamiento viciado del Procurador General del Estado, diciendo que no es institución financiera internacional el Banco Interamericano de Desarrollo, pero fue un tráfico de influencias, o sea, comprometió el voto para el nuevo presidente del BID, esta persona, para acomodarse en el BID. Se hizo una denuncia ante la Corte Constitucional, dio largas, dilató, envió, esto lo hice personalmente, porque debía liderarse a nivel nacional este tema, pero lo que les puedo decir es qué feo cuando un ciudadano con argumentos de hecho y de derecho lo sustenta bien y las mismas instituciones del Estado protegen a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, en resumen, es inaceptable. Esa persona debía enfrentar la justicia, ahorita está fuera del país, ¿sí? Y esperemos que la justicia haga su parte, ¿no? Porque también cuando tenemos un gobierno, hemos visto, sin ir muy lejos, ¿no? Ya, hay sentencia ejecutoriada, caso sobornos, perfecto. Pero los delitos actuales, caso reparto de hospitales, sí, el tema de agiotaje de bonos, que también fue denunciado ante la fiscalía, no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada la fiscal, porque protege a las autoridades de turno, sí. Entonces, esas prácticas antiéticas con el país y protegiendo al gobierno de turno debe ser eh, cambiado para que en plenas funciones se pueda eh, juzgar, se pueda auditar, se pueda hacer exámenes especiales y con todos los resultados que deben haber, ¿no? En esa parte de institucionalidad y de corrupción es donde el país pierde mucho dinero. Según cifras de organismos internacionales, el país habría perdido 65.000 millones de dólares por corrupción en los últimos 13 años, ¿no? Eso equipara la deuda pública, es decir, si controláramos la corrupción, ya podríamos haber pagado la deuda pública. Así de grave es la situación. Andrés, el día de ayer se aprobó por el CAL la Ley de Defensa de la Dolarización. Te quiero preguntar, ¿qué implica realmente esta nueva ley y si es que realmente la dolarización estaba en riesgo como se asegura? Recién se aprueba por el Consejo de Administración Legislativa en la Asamblea Nacional y tiene que tratarse. Mi lectura es que es muy difícil que la aprueben, ¿no? Hay muchos reparos y no hay todavía el consenso para que se apruebe, ¿no? La ley. Me llama la atención que ya se haya admitido para ser tratada en la Asamblea, para tratarla en 2 debates. Bueno, ya queda muy poco tiempo de este gobierno, ya está feneciendo, ¿no? Ahora, la dolarización ha sobrevivido per se, por sí misma. A los peores gobiernos, a los peores manejos económicos, ha sobrevivido, ¿sí? Y ha traído estabilidad macroeconómica en precios. Es lo que Ecuador tiene de diferente con Venezuela, con Argentina. Eso es lo que nos ha dado estabilidad en precios para evitar pérdida de valor adquisitivo, evitar esas espirales hiperinflacionarias que existen en Venezuela o incluso en Argentina también, ¿no? Casi cercanos a hiperinflación. Pero bueno, el promedio de la inflación
ha sido en los últimos 20 años 4% más o menos, y el promedio de crecimiento de la economía ha sido 4% también, ¿no? Se ha estabilizado la economía, ¿sí? Estoy hablando de promedios desde la dolarización, ¿no? Ahora, eh, lo que a mí me preocupa es lo que está hecho sándwich en ese proyecto de ley, ¿sí? Porque ahí lo que se ve es, lastimosamente, ciertos intereses que se están protegiendo. Se quiere liberalizar el sistema de tasas de interés, y el liberalizar lo que significa es que van a seguir maximizando sus ganancias, o sea, que de las tasas de interés que ya son altas en Ecuador, se permita tasas de interés más altas, ¿sí? Ahora, las tasas de interés responden a varios factores macroeconómicos, ¿no? Erróneamente, personas vinculadas a la banca lo atan solamente con el riesgo país. No es así, porque las instituciones financieras grandes, los bancos privados, no es que solo reciben recursos del exterior y que se les encarece por el riesgo país, no, también captan recursos de sus depositantes a costo teóricamente cero, ¿sí? Entonces, eh, pongo un ejemplo, las tasas de interés promedio ponderada en Ecuador, las tasas activas, son 18% aproximadamente. En Perú y en Colombia bordean el 12, 13%, es decir, como 5 o 6 puntos porcentuales menos nuestros países vecinos, ¿sí? Y ahí está, lastimosamente, cualquier tipo de monopolio o también oligopolio, ya sea público o privado, comete excesos. A ver, sistema de seguridad social es un monopolio público y donde impera la corrupción. Ingresan muchos recursos al IES, el gobierno de turno regresa a ver eso como liquidez y le entrega papeles a cambio. Es un exceso del poder público, ¿sí? Porque las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia y cambiaria son facultad exclusiva del Ejecutivo, así lo dice el artículo 303 de la Constitución. Es un exceso, es concentrar un riesgo en una persona que lidera la función ejecutiva, que es el presidente de la República, y eso pasó. Lastimosamente, durante la época del gobierno de Rafael Correa, se echó mano de instituciones como la Seguridad Social, el IES, y del Banco Central. Se causó una deuda muy grande con el IES de más de 10.000 millones de dólares y un hueco patrimonial en el Banco Central de 7.000 millones de dólares. Entre las dos, 17.000 millones de dólares. ¿Sí? Se concentró un riesgo absoluto en el Ejecutivo. Y eso es algo que debe ser totalmente reformado. O sea, para el próximo presidente de la República, si es que tiene buenas intenciones, debería reformar eso, porque no puede quedar ese riesgo concentrado en una decisión de una persona y que queda discrecionalidad de esa persona. Por eso es que se causó esos problemas, ¿no? Ahora, eh, aquí yo veo que los excesos son los malos, ¿no? Sea el poder público o el poder privado. Y la dolarización se mantiene por sí misma, lo que sí hay que poner candados es estas figuras que no puede el Estado triangular y ser a su vez deudor, acreedor y emisor, como pasó, ¿no? Se trianguló entre el Ministerio de Finanzas, eh, Seguridad Social, Banco Central, ¿sí? Banca Pública, y se causó este perjuicio que estoy hablando de 17.000 millones de dólares. Eso es el 17% del Producto Interno Bruto de Ecuador, es mucha plata, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de papeles del Estado, a cambio de triangulaciones, y bueno, eso es lo malo. Ahora, que un gobierno que fenece y en donde están como miembros actuales de Junta Monetaria y Financiera, personas que han estado involucradas con la banca privada hace muchos años, y lo digo, lastimosamente el delegado del presidente de la República, yo me enteré después de esto, después de algún tiempo, pero fue parte de presuntos malos manejos en la época del feriado bancario y post feriado bancario, porque esta persona habría guardado a las espaldas a Álvaro Guerrero Ferber de Banco de la Previsora hace muchos años, en malos manejos, y ahora está como delegado del presidente de la República ante la Junta Monetaria y Financiera y ahora quiere liberalizar las tasas de interés. Es inadmisible. Entonces, son los excesos tanto del poder público como del poder privado que la ciudadanía debe tener claro eso. Y no solo eso, sino que con este proyecto de ley lo que se pretende es hasta cierto punto acomodar a figuras actuales que están en esta junta, lo que quieren es enquistarse ahí y quedarse. Entonces, como transitoria debería existir este punto de prohibir que las actuales personas que forman parte de esta junta
sean miembros o de directorio de Banco Central o de junta, debe prohibirse eso, justo para evitar ese conflicto de intereses. En estos mismos términos, hemos hablado también de que ha habido una inflación promedio, pero al final, en estos dos últimos años, tanto 2019 como 2020, ha habido una deflación en el año en el Ecuador. Ahora, teniendo que esta deflación se ha generado por la falta de consumo, por la falta de liquidez, y estando en medio de una campaña en la cual ahorita ambos candidatos que están en el balotaje o en segunda vuelta han ofrecido y han puesto en el debate propuestas tanto como eliminar impuestos, el otro de inyectar capital a las economías ecuatorianas, inyectar liquidez. Para ti, ¿qué consideras cuál debería ser el mejor mecanismo para dinamizar la economía? ¿Cómo se pudiese hacer? Y enfrente a este nuevo gobierno, ¿qué le tocaría enfrentar? Excelente pregunta. Lo que se debe estimular es, a ver, el motor de la economía realmente es la empresa privada, ¿sí? Y la empresa privada lo que necesita es las condiciones favorables para poder generar su actividad económica. En tema de pandemia sí se lo puede hacer. Hay medidas que son contracíclicas, que justo en época de contracción económica hay que implementarlas. La vía no es ni más impuestos, ¿sí? Que uno de los candidatos propone, ¿sí? Y la vía tampoco es subir costos financieros y tasas de interés, porque eso significa menos dinero para las empresas y las personas, las familias, porque pagan tasas de interés más altas, más costo financiero, ¿no es cierto? No, justo es lo contrario. O sea, los impuestos, Ecuador, miren, es el país de América Latina donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB. Sí, la recaudación tributaria creció en 2.5% en los últimos 13 años. El promedio en América Latina fue solo en relación al PIB, el 2.5%, ¿no? El promedio en América Latina fue solo el 0.8%, es decir, la tercera parte de lo que creció Ecuador. Entonces, ¿y a qué van destinados esos impuestos? Lastimosamente, más burocracia, más nivel jerárquico superior, cosas que ni siquiera son necesarias para el país. Que fuera destinado a salud, educación, seguridad social y seguridad pública, perfecto, pero no. Hay un gran grueso, hay una grasa en el sector público que sí tiene que optimizarse, hay duplicidad de funciones, hay mucho piponazgo, en pocas palabras, ¿sí? Le ven eh, las autoridades de turno, los gobiernos de turno, le ven al sector público como la oportunidad para acomodar a sus coidearios, a sus familias, etcétera, ¿no? Eso tiene que acabarse. Entonces, menos carga tributaria, ¿sí? Menos tasas de interés, son políticas contracíclicas que van a estimular la economía y más inversión pública. Ahí Ecuador en los últimos años tiene una tarea pendiente. Se ha contraído esa inversión pública de una manera vertiginosa. O sea, ahora, que la inversión pública no debe ser la carta abierta para la corrupción, como se dio, que Ecuador creció mucho en su Producto Interno Bruto porque hizo mucha inversión pública, pero inversión pública sostenida en deuda pública cara con acreedores asiáticos, a tasas promedio de interés del 9%, Petrochina, Petrotailandia, comprometiendo venta anticipada de petróleo, ¿sí? Y a un precio perjudicial para el Ecuador. Fueron condiciones realmente, ¿qué les puedo decir? Draconianas, fueron contratos que ni siquiera se quiso revelar del anterior gobierno y que deben levantar, o sea, cuando no hay transparencia, deben levantar ese sigilo de los contratos, ¿no? Y hay que renegociar esos contratos, o sea, nuestro petróleo está comprometido, hemos comprometido oro, hemos comprometido petróleo, eso no puede darse. Entonces, el punto aquí es que Ecuador debe ser reingeniería integral de deuda pública, echar abajo esos contratos que no es por obra del destino nada más, que así se los dices, porque atrás también hay un tema de corrupción, ¿sí? O sea, hay muchos beneficiarios en esos temas de corrupción que presuntamente habrían recibido tajada, ¿no? Entonces, si es que un presidente de la República quiere hacer las cosas bien, tiene que entrar de lleno a echar abajo esos contratos lesivos para el Estado y tiene que pararse duro frente a grandes poderes económicos que quieren simplemente sacar la mejor tajada y maximizar sus ganancias. Vamos al sistema financiero. Hay prácticas colusorias de mercado, se ponen de acuerdo los principales partícipes, maximizan sus precios, ¿sí? Como pasa con el sistema financiero, y solo les pongo una cifra, contracción económica del 10-12% en Ecuador, pero
el sistema financiero sigue teniendo utilidades récord. No está mal que ganen, lo que está mal es que ganen exorbitantemente y que no sea acorde a lo que está pasando en la economía. O sea, tiene que haber un freno en ese sentido. No pueden seguir cobrando lo que les da la gana, perdón la expresión, y no pueden seguir en esa dinámica de querer acomodar una ley para pensar que así van a seguir teniendo carta abierta. Incluso qué falta de visión, digo yo. Porque si gana el candidato que parece que va a ganar, no les va a permitir hacer eso, porque es fácil. Tiene en sus manos la función ejecutiva, el poder, la facultad exclusiva en políticas económica, monetaria, financiera, crediticia. Entonces, les va a echar abajo enseguida eso, ¿no? Pero cómo hasta el final se ve cómo solo protegen sus intereses sin importar las políticas que en el conjunto como país deben aplicarse. Menos carga impositiva, menos costos de servicios financieros. No digo que se condonen deudas, no, eso sería absurdo, pero sí que cobren lo razonable, no que sigan exprimiendo los bolsillos de las familias, de las empresas, simplemente que se cobre lo justo, nada más. Y eso, miren, hice un estudio técnico. Las tasas de interés no pueden estar al 18% en promedio, ¿no? De todos los segmentos de crédito, no. Si es que se llega a tasas promedio de un 15%, estaría bien. O sea, sí debería rebajarse unos 3, 4 puntos porcentuales en tasas de interés y de igual manera seguirían siendo muy rentables en la banca. Andrés, uno de los puntos críticos del Ecuador es el retener dólares y obviamente el atraer más dólares a la economía. Existen diferentes criterios y puntos de vista como la fuga de capitales o como la seguridad jurídica y económica que probablemente no existe para que exista esta inversión extranjera. Dentro de algunas propuestas se ha manejado el tema del impuesto a salida de divisas, de temas de tratado de libre comercio. Realmente, ¿cuál es la vía? ¿Cuáles son las propuestas que se debería manejar para, sobre todo, atraer esa inversión extranjera y poder retener dólares dentro de la economía? Perfecto, una excelente pregunta. Tenemos varios sectores de la economía. Sector real, hay que impulsar al sector real, a la empresa privada, ¿no? Con las medidas que ya dije hace un momento. Sector externo, hay que impulsar a la industria que es altamente eficiente, que sí tenemos, ¿no? Tenemos agroindustria, más allá de las exportaciones que son petroleras y que, bueno, que son productos primarios, banano, camarón, rosa, etcétera. Tenemos ciertos segmentos de agroindustria y que hay que darles un tratamiento preferencial. Ahí sí hay que estimular eso, ¿no? También para retener dólares, bueno, aparte de estimular al sector exportador, está, a ver, el impuesto de salida de divisas, yo insisto, la parte de impositiva, más bien Ecuador ya la tiene muy alta, ¿no? Hay que ser más amigables, más inteligentes. En lugar de incrementar los impuestos, o sea, lo que hacía Correa no es inteligente, ¿no? Más bien hay que estimular, o sea, que siga la gente confiando e invirtiendo en el país, ¿sí? Y también otra medida es, podemos ver al sistema financiero, que el coeficiente de liquidez doméstica actualmente, lo exigible es el 60%, pero yo pienso que ahí se puede hacer también una jugada que sería, bueno, que se suba del 60% ese indicador al 75%, es decir, que 3 de cada 4 dólares estén circulando en la economía local como obligación, ¿sí? En vez de alzar impuestos y prohibir, ¿no? O sea, de cierta manera y poner impuestos a salida de divisas, más bien darle las facilidades al sistema financiero, decir, bueno, que no se me fuguen los dólares, más bien yo como Estado les digo que incremento ese coeficiente de liquidez doméstica que no va a ser 60%, es muy bajo, o sea, se puede incrementar a un 75% tranquilamente y evitando triangulaciones en donde tenga que ser inversiones del sistema financiero privado en papeles del Estado. Eso sí, también el Estado debe ser muy razonable, no puede seguir regresando a ver incluso al sistema financiero privado y decirles me tienen que comprar papeles o cosas así, ¿no? Sino que ahí más bien ver maneras de cómo estimular, o sea, que las instituciones financieras privadas que son más responsables socialmente, que en lugar de concentrar crédito de consumo, lo destinan a crédito productivo o crédito de microcrédito, que esté encadenado a temas productivos, a actividades económicas que tienen que reactivarse. Eh, es por estímulos, ¿sí? No por imposiciones, sino por estímulos, pero también pidiéndole al sistema financiero privado que haga su parte, que
que no está sacando divisas al exterior tanto, sino que también se comprometa a mantener más aquí en economía local. Estimado Andrés, muchísimas gracias por tu presencia virtual. Es muy satisfactorio, siempre aprendemos y además nos dejas algunas interrogantes para la investigación. Esperamos de que toda esta información, tanto a la ciudadanía como a los estudiantes, les vaya haciendo efecto también para tomar una postura, una decisión en lo que se nos viene a futuro. Agradecerte una vez más y cuando estés por la ciudad de Loja, por la ciudad de Cuenca o acá en el austro del Ecuador, invitarte para formar algún otro tipo de conversatorio y que no sea la última vez que te veamos por acá y que seas parte de esto. Cuenten con eso, será un gusto. No, Gracias, bueno. Leonardo, gracias, Roberto. Excelente día, cuídense mucho. Con esto cerramos Voces Económicas, queridos amigos. Vamos a pasar a Más allá de la economía, un espacio en el que vamos a compartir sobre distintos temas. Agradecer una vez más a todas las personas que han sido parte de estas entrevistas. Seguiremos invitando a más personas para que les sirva para ustedes y para el conocimiento general. Muchísimas gracias. Continuamos con Más allá de la economía.